Muy buenas tardes, queridos hermanos, queridas hermanas. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Hoy es un día doblemente especial. Especial, en primer lugar, como cada domingo, en que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el triunfo de la vida sobre la muerte. Y también es especial porque recordaremos un hito más que importante, tremendamente significativo en la vida de todos los que creemos en Cristo, el día de nuestro bautismo. Por eso es doblemente especial. El día de nuestro bautismo, en que hemos ingresado a la comunión de la Iglesia, en que hemos sido renacidos por el poder del Espíritu Santo. Entonces, en este espíritu es que les invito a celebrar este culto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El texto que inspira la prédica de hoy está tomado del Evangelio según Lucas, capítulo 18, versos 9 al 14. Damos lectura y les invito nuevamente a ponerse en pie. Para quienes quieran seguir la lectura, está en la página 1213. Lucas 18, del 9 al 14. Página 1213. Dice así: Jesús contó esta otra parábola para algunos que, seguros de sí mismos por considerarse justo, despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era uno de esos que cobran impuestos para Roma. El fariseo de pie oraba así: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás que son ladrones, malvados y adúlteros, ni como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos se quedó a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este cobrador de impuestos volvió a su casa ya justo, pero el fariseo no. Porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Hermanos y hermanas, este es el Evangelio del Señor. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. 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 Ahora sí pueden tomar asiento. Un fariseo y un cobrador de impuestos, alguien que cobraba impuestos para Roma, o como dicen la mayoría de las traducciones al castellano, un fariseo y un publicano. Para algunos esta parábola representa tanto lo que hay que ser como lo que no hay que ser. Una imagen del bueno y del malo. De hecho, se ha acuñado un término a partir de ella, el fariseísmo, al menos en los contextos eclesiales o teológicos. Muchas veces se habla del fariseísmo, que es un sinónimo del legalismo, o sea, de las personas muy apegadas a la letra de los mandamientos que aparecen en las Escrituras, y también fariseísmo como sinónimo de
la autoexaltación de los que se autopromocionan o se llaman a sí mismos buenos, justos, etc. Pero a mí me llama la atención cómo el evangelista presenta a estos personajes. Recordemos que es una parábola. Presenta al fariseo como el malo y al publicano como el bueno. ¿Y por qué me llama la atención? Porque en aquella época los fariseos eran considerados por el pueblo, por la sociedad, como los buenos y los publicanos como los malos. Los fariseos eran el ejemplo de piedad, el ejemplo a seguir, como hoy en día habrá muchos personajes que uno distingue como modelos de bondad, de una vida intachable, etc. En cambio, el publicano como cobrador de impuestos, y hagamos un poquito de memoria, en la Palestina de la época, un pueblo ocupado, ¿cierto?, por el Imperio Romano, el que cobraba impuestos para Roma muchas veces por sus paisanos, por el pueblo, era considerado como un vendido, como un traidor, porque a diferencia de hoy en día en que al menos nosotros tenemos mucha claridad hoy en día respecto de lo que pagamos en impuestos, está bastante claro, uno sabe el porcentaje, etcétera, etcétera. En aquella época el régimen tenía mucho de arbitrario en muchos casos, ¿cierto? Y no hacía distinción sobre todo con los que menos tenían. Por eso es que esta figura del publicano, uno del mismo pueblo, de la misma ciudad, alguien con el cual tal vez habían crecido juntos, ahora trabajaba para los invasores. Era un ser absolutamente despreciable. Pero el evangelista los presenta al revés. Como sea, esta parábola causó un impacto muy profundo en sus oyentes, tan grande, que ha trascendido con mucha popularidad hasta el día de hoy. Y bueno, por eso también fue escrito en el Evangelio. Ahora pienso que algunas preguntas que vienen a uno cuando lee este texto no son otras como, lo primero, ¿qué es lo que le evoca a uno a esto? ¿Cómo hay que ser? ¿Como el fariseo o como el publicano? ¿Cómo hay que ser? ¿Ser o no ser? Ahí está el dilema. ¿Cómo hay que ser? ¿Como este personaje publicano? ¿Cómo considerar absolutamente malo a un piadoso? ¿O será relevante en realidad una cosa u otra? ¿Será lo relevante ser como el fariseo o como el publicano? Como dijimos, el fariseo es alguien piadoso a ojos de todos. El fariseo es alguien que conoce el buen camino. Pero más que no ser como el fariseo, parece que este texto quiere destacar el valor que hay en la actuación del publicano. Pero ¿qué hace este hombre en el fondo? ¿Qué es lo que Jesús resalta? El publicano, en el momento crítico, se humilla y reconoce a Dios y solo a Dios como su Redentor. Por eso le dice, sé propicio de mí, o compadécete de mí, o solo en ti puedo hallar el refugio y el consuelo. Por eso yo creo que no se trata de ser uno u otro, porque con esta actitud del publicano es imposible
volverse fariseo. O mejor dicho, esta actitud rompe la cadena de desconfianza, de falta de fe y de todo lo que entorpece nuestra relación con Dios. Hay algo más. Como el fariseo, que es también lo que Jesús critica de él, a veces nuestra propia piedad traiciona a la fe. Es lo que le pasaba a los fariseos. Conocían el buen camino, eran admirables, pero para Jesús, y es lo que él describe, habían cosas que traicionaban su buen andar. ¿Cómo es esto? ¿Cómo la propia piedad puede traicionar la fe? Al volverse mecánica, rutinaria e irreflexiva. Es que siempre ha sido así, toda la vida lo he hecho de este modo. Cuando la fe, cuando la piedad se vuelve así, cuando se cristaliza, traiciona a la propia fe. Cuando la fe no nos desafía, está flaca. Y se puede secar. Entonces, ¿se tratará de ser como uno o como otro, como el fariseo o el publicano? Pero si la existencia humana misma no es así, ni en un extremo ni en otro. Un día soy como el fariseo y otro puedo ser como el publicano. Y este es el recordatorio del Evangelio de hoy. Transitar de un estado a otro, transitar constantemente, cada día, de un estado a otro. Esto es algo muy radical, como es Jesús mismo. Esto es algo muy radical, presentar a un piadoso como el malo de la película y a un traidor, a un pusilánime como el bueno. ¿Por qué es radical? Jesús aquí quiebra una forma de ser, quiebra una forma de vivir la piedad. Jesús lo que quiere es que constantemente estemos revisándonos, autoexaminándonos. Jesús nos dice, no a la piedad de manual, sí a la inspiración de mi palabra. Vengan a ella, óiganla. ¿Por qué? Porque de ahí, del oír sus palabras, es de donde brota el cumplimiento de sus enseñanzas, como decíamos la semana pasada. Y desde ahí brotan las buenas obras, el buen vivir, etcétera, la buena convivencia, etcétera. Entonces, yo pienso que no tengo otra opción que rogar al Señor para que me proporcione una conciencia viva, que me lleve cada día hacia Él. Y como este hombre publicano me haga decir, Señor, sé propicio de mí, guíame, condúceme. Señor, transforma lo falso en verdadero, restáurame y dirígeme hacia el buen camino. Yo quisiera que esta sea mi oración y les invitaría a que también sea su oración. Hermanos y hermanas, la justificación del publicano no es por sus palabras. Él no es puesto como ejemplo por lo que dijo.
Lo grande de esta historia no es otra cosa que el reconocimiento del Señor en su lugar. El fariseo no es alguien ignorante respecto de Dios. Él lo conoce muy bien. Sigue las normas o la piedad que la religión de su tiempo prescribe. Pero el fariseo está nublado en su propia justicia. Y eso es lo que tú y yo debemos cautelar que no ocurra. En nuestra existencia, como decíamos, vivimos de allá para acá, en una tensión entre ser el uno o el otro, o trigo y cizaña, o justos y pecadores. Pero la gracia de esto, lo interesante, es que Cristo nos estabiliza en un estado de bien. Nos estabiliza en el amor, en la paz, en la justicia. Solo Él, por eso nos invita a venir y a oírle. Queridos hermanos, queridas hermanas, que el Señor guarde su palabra en nuestros corazones. Amén. Hoy queremos recordar el día de bautismo, nuestro día de bautismo. Esto es algo que en la inmensa mayoría de los casos sucede cuando somos muy pequeños. En un día en que nuestros padres y nuestros padrinos, en nombre de nosotros, renuncian al mal y prometen enseñarnos a vivir como hijos e hijas de Dios en sus caminos, como seguidores fieles de Jesucristo. Cuando Jesús fue bautizado, se abrieron los cielos y Dios envió su Espíritu hacia él en forma de paloma y éste se posó sobre Jesús. Por eso es que nosotros hemos adoptado en nuestros bautismos este hermoso símbolo, la paloma, que significa el Espíritu en nosotros, pero no es algo de un día. Nosotros queremos que esto nos recuerde siempre este día glorioso en que hemos sido renacidos, en que hemos sido transformados para la vida plena en Cristo Jesús, en que hemos sido adoptados por Dios como sus hijos. Por eso es que siempre también oramos pidiendo que el Espíritu sea nuestra inspiración y nuestra guía para nuestro diario vivir. En este espíritu es que yo quisiera invitar en este momento a todos los niños aquí presentes a pasar aquí adelante, a buscar su palomita. Si no se acuerdan, pueden pasar con sus padres o sus padrinos si están aquí. ¿Ya? Hola, ¿cómo te llamas? Mateo. Mateo, bien. Es muy interesante notar cómo en las Escrituras no pocos textos colocan la niñez como un ejemplo.
Algunos piensan que esto se debe a la pureza, a la falta de pecado y todo eso. Pero más bien parece que Jesús, sobre todo, cuando dice, dejen a los niños que vengan a mí, tráiganlos, etcétera, etcétera, parece que está aludiendo a lo mismo que hablábamos hoy en día, a la actitud de humillación, de inocencia, de falta muchas veces de pugna, de criticarlo todo. Y sobre todo a la confianza. Siempre digo lo mismo que voy a decir ahora, pero ¿quién no ha visto a un niño cuando está recién aprendiendo a caminar? Y el papá o la mamá le dice, ven, y el niño corre, tambaleando muchas veces, sin siquiera dudar un segundo en que el padre lo va a recibir con los brazos abiertos. Nadie duda. Ningún padre se corre y lo deja chocar contra la pared, eso no sucede. Así también es Dios con nosotros y ese es el sentido que da. Por eso para nosotros esto es tan importante. Quisiera entregarles a cada uno de ustedes un regalo de nuestra comunidad, que es un librito de oraciones. Toma, pero le va a decir a su mamá, a su papá, a sus hermanos más grandes, a su padrino, a quien sea, a sus abuelos, que se lo lean y que oren juntos. Toma. Toma. Yo quiero invitarles a ustedes a recordar siempre este día. Y quisiera ahora también orar por ustedes. Y les invito a ustedes también en actitud de oración a seguirnos. Oremos. Señor, tú que inspiras y guías por tu Espíritu a los que creen en ti, te pedimos que ayudes a estos niños y niñas a vivir en tus caminos, a crecer saludables en cuerpo y en fe. Y te rogamos que ayudes a sus padres, a sus padrinos y a sus familias a cumplir diligentemente sus promesas bautismales. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Pero el bautismo, como dijimos, no es el acontecimiento de un día y tampoco es algo propio de los niños. Hermanos y hermanas, el bautismo cristiano no es otra cosa que renacer en Cristo. Y esto es una realidad que nos acompaña durante toda la vida y en cada momento. Por eso es que decimos que vivimos en el bautismo. ¿Qué significa esto? Que en su recuerdo diario somos conscientes de que tenemos un Dios que ha prometido estar con nosotros siempre hasta el último día y que por su Espíritu que desciende a nosotros nos inspira, nos guía, nos reconforta, nos consuela. Entonces a nosotros los adultos nos queda vivir esta realidad de bautizados. ¿Cómo? Alimentándonos por su palabra, permaneciendo en Él, para que esa semilla que ha sido sembrada en nosotros germine, madure en forma saludable y dé buen fruto. Por eso yo los invito ahora a ustedes, a los adultos, a recordar su bautismo e invito a todos los que deseen a pasar acá adelante para que lo hagamos y oremos. No se peleen. Podemos hacer un círculo como en la comunión.
recuerda que has sido bautizado y permanece en Cristo. Hermano, recuerda que has sido bautizado y permanece en Cristo. Olga, recuerda que has sido bautizada y permanece en Cristo. Hermano, recuerda que has sido bautizado y permanece en Cristo. Jorge, recuerda que has sido bautizado y permanece en Cristo. Hermano, recuerda que has sido bautizado y permanece en Cristo. Hermano, recuerda que has sido bautizado y permanece en Cristo. Hermana, recuerda que has sido bautizada y permanece en Cristo. Francisco, recuerda que has sido bautizado y permanece en Cristo. Hermana, recuerda que has sido bautizada y permanece en Cristo. Hermana, recuerda que has sido bautizada y permanece en Cristo. Recuerda que has sido bautizada y renacida en Cristo y permanece en Él. Hermano, recuerda que has sido bautizado, reconciliado en Cristo, restaurado por Él, y en esa esperanza permanece en Él. Hermana, recuerda que has sido bautizada, reconciliada con Cristo y permanece en Él. Recuerda que has sido bautizada, que Dios está contigo en todo lo que tú te encomiendes, y en esa esperanza permanece en Él. Hermano, recuerda que has sido bautizado y que has renacido en las aguas del bautismo para vivir una vida plena en Cristo. Permanece en Él. Sonia, recuerda que has sido bautizada, renacida en Cristo y en esa esperanza permanece en Él. Hermana, recuerda que has sido bautizada, renacida en Cristo y en esa esperanza permanece en Él. Hermana, recuerda que has sido bautizada, permanece en Cristo. Recuerda que has sido bautizada y permanece en Cristo. Hermanos y hermanas, que el recuerdo de su bautismo les inspire y les fortalezca y les permita vivir aferrados a la vid verdadera que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden ir en paz. Bueno, hermanos, hemos orado, hemos cantado, hemos escuchado el mensaje del Evangelio y hemos recordado nuestro bautismo. Ahora yo les invito a que nos pongamos en pie para recibir la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que vuelva el Señor su rostro hacia ti y te conceda su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y ahora que tenemos la bendición del Señor, podemos ir en su paz y servirle con alegría. Demos gracias a Dios.